hemos venido aquí a hablar a escuchar al señor Don Manuel, así Bueno, que yo prefiero que hablemos un poco. Yo tengo aquí algunas ideas, ¿no? Hablamos así un poquito del género, podemos hablar también de los orígenes y de la evolución un poquito también. Y luego de dos aspectos que me parecen fundamentales, que son la ambientación en toda historia de terror, ¿no? Larga o corta, pues la ambientación es fundamental de los arquetipos que se utilizan mucho en el género y en las novelas de terror o en las historias de terror, pues más todavía, ¿no? Tampoco podemos hablar de todos los arquetipos que hay, pero sí, pues a los más así importantes, ¿no? Y poco más sobre eso, sobre lo que pensaba yo, pues hablaros un poquillo, ¿no? Ya sabéis que el género de la literatura de terror es un género pues, muy amplio, realmente, ¿no? Se encaja perfectamente en la estructura de el monomito, del viaje del héroe, que seguro que ya habéis hablado alguna vez de esta estructura típica que tienen todas las historias, ¿no? Y que se puede repetir, aunque sus elementos se pueden cambiar de posición o de estructura, ¿no? En toda creación literaria o diégesis, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues la literatura de terror encaja perfectamente. ¿Su objetivo cuál sería? Pues de algún modo abrumar al espíritu humano y obviamente el terror generalmente está más relacionado con lo sobrenatural, aunque también puede estar relacionado con la naturaleza. La naturaleza también puede dar miedo. A fin de cuentas, de lo que se trata es de abandonar el mundo de la realidad o el mundo de las certezas bueno, y dejarse llevar un poco también por los sentimientos. En este sentido, como toda creación literaria, lo que trata es de provocar sentimientos, los que sean, ¿no? Pues la literatura de terror pues busca un poco pues, jugar con la inseguridad, con la incertidumbre de los seres humanos y con sus miedos pues, más recónditos. En cuanto a los orígenes y la evolución del género, ¿no? Pues podemos remontarnos a la antigüedad la propia literatura de terror o algunos elementos de la literatura de terror están ya en las primeras creaciones literarias de la historia de la humanidad. Eh, por ejemplo, en el mito de Gilgamesh, que seguro que sabéis que es una de las primeras historias escritas por los seres humanos, ¿no? En Mesopotamia, hace aproximadamente unos 5.000 años, 4.000 y pico años, escritos sobre tablillas de barro que se han descifrado, pues tenemos ahí una historia en la que aparecen Enkidu, ya aparecen también algún otro monstruo como un baba, ¿de acuerdo? Que son elementos que pueden dar un cierto terror a la narración, claro. Nosotros estamos un poco lejos de esa tradición cultural, pero sí que tenemos más cerca otras tradiciones culturales como la grecorromana, ¿vale? En Grecia, por ejemplo, si recordamos en la Odisea, por ejemplo, hay elementos terroríficos y Ulises se tiene que ver muchas veces con eh, personajes que son terroríficos como Polifemo, el cíclope, un solo ojo, ¿no? Al que derrota de una manera bastante audaz. Sería una pequeña historia de terror dentro de la gran narración, efectivamente, ¿no? Eh, pero quizá la primera historia de terror o primera historia de fantasmas de la que tenemos noticias es una carta que escribió un historiador romano que se llamaba Plinio el Joven. Era hijo adoptivo y sobrino de Plinio el Viejo, también un historiador romano muy famoso, ¿no? Y este Plinio el Joven escribió un relato en forma de carta a un conocido suyo sobre Atenodoro. Atenodoro había vivido unos cuantos siglos antes en Atenas, era griego, ¿no? Y esta historia prefigura la primera historia de fantasmas de la que tenemos nosotros constancia, ¿vale? La estructura es la clásica, un personaje audaz se atreve a pasar una noche en una casa embrujada, aparece el fantasma
Y finalmente, bueno, pues el fantasma es un personaje que ha sido asesinado cruelmente y enterrado de una manera sin ceremonias, etcétera. Y cuando el audaz, el joven audaz que ha pasado la noche en esta mansión del terror, indica a todos donde el fantasma le ha dicho que está enterrado su cuerpo sin ceremonias, etcétera, lo desentierran, lo vuelven a enterrar dándole todos los honores y desaparece el fantasma de la casa. Bueno, es una estructura clásica que luego se va a repetir muchas veces a lo largo de la historia. Quizás esta sea la primera, ya digo, la primera historia de fantasmas de la que tenemos noticia, aunque sí que es verdad que los fantasmas, como veremos más adelante, es un arquetipo común a prácticamente todas las culturas humanas, como ya veremos más adelante, y que muchas veces se utilizan en la literatura. En la Edad Media podemos hablar de las Mil y una Noches, que es esa gran creación literaria oriental, ¿no? Que bueno, pues recogió el Islam califal a principios del siglo IX. Es una colección de relatos, es una historia marco. Seguro que habéis hablado muchas veces de la historia marco, ¿no? Que un personaje o varios personajes van contando historias o van intercambiándose historias y a fin de cuentas pues es una recopilación de cuentos, ¿no? En muchos de estos cuentos de las Mil y una Noches aparecen Dijins, que son una especie de genios malignos, o si no, el genio de la lámpara propiamente, ¿no? O sea que son elementos fantásticos y algunos de estos Dijins aterroriza a los personajes que aparecen. Incluso en una de las mejores historias es la muerte, la protagonista. El protagonista tiene que huir de la muerte y no sabe en qué ciudad se la va a encontrar. No sé si conocer la historia, pero podéis buscarla en las Mil y una Noches. Es un cuento popular, recogido también aquí, muy interesante, ¿vale? Posteriormente, esto es en el mundo oriental, pero en la Europa occidental, en el mundo occidental, tenemos los cuentos populares y toda esa tradición de cuentos populares que son de origen medieval, se va a recoger por distintos autores a partir del siglo XVII y a partir del siglo XVIII en recopilaciones. Baste citar a Perrault, por ejemplo, ¿no? Con Caperucita Roja, o a los hermanos Grimm con Hansel y Gretel. Son auténticas historias de terror y que están ahí, bueno, pues un poco en el origen de lo que va a ser la literatura de terror propiamente dicho. Cuando llegamos ya al siglo XVIII y al siglo XIX, durante el romanticismo, es donde se va a crear la tradición de cuento o de novela de terror que nosotros conocemos y disfrutamos hoy en día. Sin duda la más conocida es Frankenstein de Mary Shelley, ¿verdad? Frankenstein o el moderno Prometeo. Una historia que seguro que habéis leído o que habéis oído alguna adaptación radiofónica, que hay buenísimas, o habéis visto alguna de las versiones cinematográficas. En todo caso, es el clásico por excelencia de la literatura de terror. Realmente la creación de El engendro o el monstruo de Frankenstein, ¿no? Es algo fantástico para el género y que además fuera una mujer la iniciadora de este género, pues también es algo que de algún modo me emociona, ¿no? Porque las mujeres siempre han estado ahí en la creación literaria y artística y por desgracia pues siempre han estado tapadas, no han tenido el reconocimiento que se merecen y en este caso pues ya vemos que es que está en la base de la literatura moderna de terror. Esta señorita Mary Shelley, hija de una importante filósofa, Mary Wollstonecraft. Pero me gustaría, además de hablar de Frankenstein, que seguro que lo conocéis, hablar de una fantástica novela que se llama El manuscrito encontrado en Zaragoza, de un polaco, de un ilustrado polaco que escribía en francés, Jan Potocki. Bueno, El manuscrito encontrado en Zaragoza es una novela marco, utiliza la misma estructura de Las Mil y una Noches. Varios personajes se van intercambiando historias en este caso y hay muchísimos elementos de terror. Quizá lo más gracioso de esta historia es que nos cuenta cómo veía Europa a la España del siglo XVII y del siglo XVIII, con todo el oscurantismo, todas las tradiciones, todo el peso de las religiones y esa mezcolanza entre lo oriental y lo occidental que suponía España para los románticos, ¿vale? Esta novela es muy interesante, ya digo, El manuscrito encontrado en Zaragoza.
Otra obra de el siglo XIX, en este caso Drácula de Bram Stoker, nos introduce pues, en el género del vampiro. Realmente, pues todos conocemos historias de vampiros, hemos leído historias de vampiros o visto algunas de las cientos de películas que hay sobre el género. Y bueno, el vampiro realmente pues aparecía ya en alguna poesía del antiguo Egipto, la referencia a vampiros o a personas que podían robar tu espíritu, tu alma o incluso tu sangre y beber tu sangre y tal, ¿no? Es algo, bueno, pues es un miedo, ¿no? Y la relación con la sangre, además, Drácula de Bram Stoker, además de tratar este arquetipo del vampiro, ¿no? De un muerto que vuelve o que no llega a morir, ¿no? Un muerto que está vivo realmente. Además de tratar ese tema, se tratan otros temas muy interesantes como la mezcla intercultural, las migraciones, la revolución industrial y las investigaciones científicas sobre la sangre también, o sea, investigaciones médicas sobre la sangre, ¿no? Muy interesante esta novela. Edgar Allan Poe, otro de los escritores del romanticismo, ¿no? Uno de los padres de la literatura de terror y también de eh, la literatura bueno, pues de aventuras también, ¿no? Con El viaje en globo, por ejemplo, ¿no? Está ahí en el origen de la literatura moderna. A mí me gusta mucho uno de sus relatos que se llama La máscara de la muerte roja, que seguro que conocéis al príncipe Próspero, ¿no? Y que, bueno, pues de algún modo nos puede recordar un poquito a la historia del Decamerón de Boccaccio y por otro lado, pues como habla también de un periodo de pandemia y de una epidemia, pues no sé, de algún modo pues nos viene un poco a cuento en el contexto que hemos estado viviendo, por desgracia, en los últimos años, ¿no? El miedo a las pandemias, a morir de una epidemia y tal, siempre ha estado ahí en la historia de la humanidad y es un terror cierto, ¿no? En este caso no es un terror sobrenatural, es un terror natural, aunque Poe sabe adornarlo de una manera gótica, que, bueno, pues que es realmente impactante, ¿no? Sobre todo pues, cuando lo lees por primera vez y te impregnas de toda esa literatura de Edgar Allan Poe, que es fantástico, ¿no? Y El gato negro, por ejemplo, antes hemos visto un gato en pantalla, pues tenemos que citar al gato negro, esa gran creación, ¿no? Bueno, pues posteriormente se va a renovar el género a lo largo del siglo XX. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos por no seguir tanto con la evolución. Pero sí que siempre en toda la creación artística, musical, literaria, siempre podemos seguir un esquema más una pequeña variación. Y con eso podemos hacer una creación literaria nueva. El esquema más la variación. Y así es como funciona la historia de la creación artística humana. Se puede rastrear, ya lo digo, desde la arquitectura hasta la escultura, en la música o en la propia literatura. Bueno, vamos con la ambientación, ¿no? En la ambientación, si recordamos, los poetas latinos hablaban del locus amoenus o un lugar encantador en el que se estaba muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar del locus non amoenus, o sea, un sitio en el que se está mal, ¿de acuerdo? Y la ambientación en las novelas a mí me parece que es esencial, ¿no? Y podemos encontrar dos tipos de ambientación así más general. Por un lado, la naturaleza hostil, cuando la naturaleza de algún modo eh, pues ataca o agrede a los protagonistas o supone un peligro terrible para los protagonistas. Y me gusta mucho una historia medio larga, es una novelita corta de Algernon Blackburn, no sé si lo conocéis, este es un epígono de Lovecraft. Que también es uno de los escritores de terror más conocidos, ¿no? Con todo ese mundo de Cthulhu y los monstruos que vienen del ultramar y de otra dimensión, ¿no? Bueno, pues el Algernon Blackwood tiene una novela escrita a principios del siglo XX que se llama Los Sauces, que es una aventura al aire libre en la que dos personajes que tienen una relación muy extraña hacen un viaje en canoa
por el Danubio. Y entonces el río se vuelve totalmente hostil, ¿no? Y bueno, ya empiezan a ocurrir cosas fantásticas también, pero en esta novela es el propio río y los sauces que crecen en el río los que aterrorizan a los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, en este caso, pues la ambientación es la naturaleza hostil, ¿vale? Y luego pues tenemos la otra ambientación posible, la que ya creó Plinio el Joven en su relato de Atenodoro, ¿no? La casa embrujada. ¿Cuántos relatos tenemos, ¿no? Que están ambientados en una casa o en un lugar que está embrujado? Podemos recordar, sino también la propia casa de Drácula, ¿no? Que es un lugar, el castillo en Transilvania, realmente es un sitio pavoroso, ¿no? Entonces, con estos dos tipos de ambientación se pueden crear eh, o mezclándolos o trabajando con la naturaleza hostil por un lado o en espacios embrujados o en espacios que estén de algún modo malditos por lo que sea, ¿no? Pues se puede crear una buena ambientación para un relato o para una novela. A mí me parece que eso es esencial, ¿no? El lugar. Y además saber describir esto o la naturaleza o un espacio cerrado como una casa, saber describirlo pues de una manera sencilla, pero que sea comprensible para el lector. A veces es difícil, ¿no? Estar leyendo por ejemplo, una descripción de cómo es el interior de una vivienda y a veces es complicado realmente entender qué es lo que nos quiere comunicar el escritor. No sé, sencillez y claridad quizá a la hora de la ambientación, ¿no? Y luego vamos ya con los arquetipos, ¿no? Que son, eh, otra vez hablando de la poesía clásica, en vez de los beatus ille o benditos aquellos que tengan o nosotros vamos a hablar de los damnatus ille, o sea, los malditos aquellos que sufren algún tipo de padecimiento por lo que sea. Lo primero que vamos a hablar es del viaje del zombie, ¿vale? Los zombies realmente, bueno, pues son de la tradición de la religión vudú y candomblé, que es una mezcla que se da en el Caribe a partir del siglo XVI y XVII, con negros que son llevados desde las costas de Benin, en lo que es África occidental, ¿vale? Ahí se practica ese tipo de ceremonias de vudú, bueno, pues son rituales mágicos en los que entran en juego pues, desde ceremonias religiosas y consumo de determinadas sustancias que pueden alterar la percepción, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el Caribe es de donde nosotros tenemos las primeras referencias a los zombies. Sin embargo, lo de la resurrección y los muertos que vuelven a la vida, no nos podemos olvidar que es algo que está incluso en las tradiciones religiosas, ¿no? Porque ¿qué es el relato de Lázaro? Sino una historia de resurrección, ¿no? Realmente en el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero bueno, el zombi que nosotros conocemos es este zombi del Caribe, un zombi que ha sido embrujado por un brujo, con el objeto de esclavizarlo, someterlo a prácticas de todo tipo, ¿no? Sin embargo, los zombis que nosotros conocemos en la tradición literaria y sobre todo en el cine de terror, que se han utilizado mucho, tienen un origen claro. Y ese origen claro es una de las mejores novelas de terror que hay, que es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Richard Matheson es uno de esos escritores, bueno, pues no muy conocidos y sin embargo pues está detrás de historias como este Soy Leyenda, que dio pie a películas como El último hombre vivo, que seguro que habéis visto, ¿no? Con Charlton Heston, El solo en la ciudad, y esa película, ¿no? Pues está sacada de este libro, pero es que además este señor, Richard Matheson, es el autor de una de las historias de terror para cine que a mí más miedo me da, que es el Diablo sobre ruedas, que es esa película de un conductor que es perseguido por un camión, el que no vemos nunca al camionero, ¿no? Y es realmente terrorífica y ahí no se está jugando con nada sobrenatural.
está hablando de la realidad, ¿no? Y es más terrorífica casi que algo sobrenatural o que un hombre lobo o que un zombie, ¿no? Pero Richard Matheson en Soy Leyenda precisamente crea el arquetipo del zombie moderno. El zombie moderno que en este caso son muertos que vuelven a la vida en un contexto también de un virus y de una mutación de un virus y de una investigación científica. Entonces es una novela que realmente es de los años 50, pero que a lo mejor es, pues, es muy actual, ¿no? También me gusta mucho el tratamiento que le da Richard Matheson en esta novela al sexo y a la relación entre el ser humano y los seres mutantes zombies que aparecen en la novela. Desde luego, mucho mejor el tratamiento que se le da en el texto escrito que en cualquiera de las versiones cinematográficas. Pero bueno, sobre todo este autor Richard Matheson pues es importante por eso, porque luego todos los zombies que aparecen en series, en películas, etcétera, pues parten de su historia y de su relato. Me gusta también mucho el giro que le da a esto de los zombies un escritor muy conocido, ultra conocido en el mundo de los relatos de terror, que es Stephen King, que sí que es verdad que, bueno, pues que hace libros como churros, pero bueno, dentro de eso pues tiene algunos que son destacables en la literatura de terror. Sobre todo tiene dos ensayos, uno que se llama Danza Macabra y otro que se llama Mientras escribo, que son súper interesantes para ver cómo un escritor de éxito, es un escritor de éxito indudablemente, bueno, pues cómo él crea su ambiente y cómo hace su creación literaria y tal. Danza Macabra es más serio, y además es muy interesante porque habla de cine, de cómic, de literatura, muy interesante. Y luego el otro, Mientras escribo, pues más así en primera persona y bueno, pues habla un poco de sus vicios, de sus virtudes y tal. Interesante, pero bueno, de lo que venía a hablar es de, uno de los libros de King que se llama Cementerio de Animales, en el que es muy interesante porque en este caso pues los zombies son las mascotas, ¿no? Por así decirle, el gato, el perro de la casa, ¿no? El niño pequeño y realmente es terrorífica, ¿no? Es una novela terrorífica, cualquiera de sus adaptaciones cinematográficas también. Eso lo traigo por hablar de eso del esquema más variación, ¿no? Tenemos un esquema que es la típica historia de zombies, pero esta vez, ¿quiénes van a ser los zombies? Pues le meto la variación de que el zombie sea pues el gato directamente, ¿no? Que es más terrorífico que algo muy cercano, ¿no? Y muy familiar se convierta en algo terrorífico, en algo terrible, ¿no? También, hablando de zombies, se puede enfocar desde un punto de vista más científico, más racional. Y hace poco leí una novelita de Stanislav Lem, que es más conocido por ser un género de ciencia ficción, lo que él ha escrito más, como Solaris, por ejemplo, que es muy conocido también la versión cinematográfica. Pero el libro del que yo hablo de Lem se llama La investigación. El libro, la verdad es que es un poco anodino, en algunos momentos, en algunos pasajes, es un poco frío, no comunica mucho, pero sí que la ambientación está muy, muy bien lograda. Está muy bien escrito, es un libro fantásticamente escrito. Lo que pasa es que la traducción al español es pésima. Es una de esas cosas que dices, podrían hacer otra vez la traducción y mejorar un poco, ¿sabes? Porque es muy bueno. En este caso, aunque lo destripo un poquito, pero los muertos empiezan a salir solos de las tumbas ya, interactuar con los seres humanos, pero no de una manera lógica, ¿no? Entonces, es terrorífico realmente, ¿no? Y solamente con unas breves pinceladas. Es honesto, es muy honesto, no se ceba, no hay McGuffin, va a lo que va. Eh, y ya digo, es un poco anodino, pero a veces, no sé, me acuerdo mucho de los libros que no me gustan al 100%, ¿no? Que les veo alguna pequeña falla o que, no sé, algo, ¿no? Es un libro que ya digo, que
A lo mejor porque el autor es polaco, es así más frío, ¿no? Y a la hora de transmitir, y por supuesto no son los fuegos artificiales de Stephen King y de Richard Matheson, ¿no? Es una cosa un poquito más intelectual, quizás, ¿no? Un terror un poquito más intelectual. Y bueno, seguimos con otro de los arquetipos más conocidos. No voy a hablar de los hombres lobo, que también están muy bien. Voy a hablar de los fantasmas. Realmente los fantasmas ya hemos visto cómo Atenodoro, ¿no? Este primer relato escrito hacia el año 79 de nuestra era, hacia el año 79-80 de nuestra era, o sea que tiene ya casi 2000 años de historia, pues está en la base de las historias de fantasmas, ¿no? La primera historia de fantasmas que me gustaría comentaros, ya sé que hay muchas, pero quizá para relajar un poco, Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, ¿no? Me parece una novela deliciosa, un relato corto, fantástico, en el que se ve también cómo se relaciona el mundo moderno con la tradición. Además, es una novela en la que se utiliza el humor, pero también la emoción. Es bellísima, realmente. Y no sé, de algún modo va más allá de la mera historia de terror para ser algo más, incluso una historia de amor preciosa también, ¿no? Impresionante, Oscar Wilde siempre, pero tiene más historias de terror y ambientadas así en investigaciones, etcétera, ¿no? Pero esta, no sé, con ese punto que tiene simpático, ¿verdad? Me parece impresionante. También me gustaría hablar, y lo he comentado antes, que no solamente en la tradición occidental están las historias de fantasmas. La literatura japonesa, seguro que alguna vez habéis hablado de literatura japonesa, que es tremenda, o sea, eso es todo un universo para meterse ahí. Yo apenas me he mojado un poquito los pies en la orilla de la literatura japonesa, pero sí que hay un autor clásico fijaros que es del siglo XVIII, hacia 1770 escribe sus obras, muere a principios del siglo XIX, se llama Ueda Akinari, con K. Bueno, pues este Ueda Akinari es el autor de los cuentos de la luz de luna y de lluvia. Hay una versión cinematográfica, que es Los cuentos de la luna pálida de agosto, y es una historia de fantasmas y también de amor, ¿no? Jugando un poco con ese romanticismo que puede haber en las historias de fantasmas, pero en este caso ambientada en el Japón medieval, en el Japón terrible, ¿no? Realmente con unas relaciones entre los señores feudales y los campesinos terroríficas, ¿no? Y en este contexto tan terrible, pues hay una historia de amor fantasmagórica que es fantástica, ¿no? El libro de relatos, los cuentos de la luz de luna y de lluvia, son una colección de relatos basados en lo sobrenatural y en lo fantástico. Vale, por otro lado, también me gustaría citar a uno de los autores que me parecen más interesantes de la literatura norteamericana, que es Ambrose Bierce, seguro que lo conocéis, Gringo Viejo, a lo mejor os suena, ¿no? La novela de Fuentes sobre este escritor, Ambrose Bierce, perdido su rastro en la Revolución Mexicana, porque él se fue a luchar al lado de Pancho Villa en la Revolución, ¿no? Una historia fantástica la de su vida. Bueno, pues tiene un relato que se llama, él tiene una serie de colecciones de relatos de historia de terror muy interesantes, que además son cuentos populares americanos realmente. Y El dedo medio del pie derecho me parece un relato corto de terror fantástico. O sea, es que la ambientación nuevamente que crea, el polvo de la casa embrujada, lo que van a hacer los personajes a la casa embrujada, todo, ¿no? Es una historia fantástica. ¿De dónde sacaba sus historias? Pues ya lo digo, pues de la tradición literaria que no tenía muchos años, ¿no? La tradición literaria norteamericana, heredada de la europea, de la inglesa, etcétera, y ahí se mezclan una serie de elementos, ¿no? En sus cuentos, pues que vienen de algún modo pues, de esa mezcla de tradiciones que es la propia cultura norteamericana. Y por último, me gustaría hablar de una novela de mucho éxito y que es una historia de fantasmas también, La mujer de negro, de Susan Hill. Es posible que a lo mejor la hayáis leído porque es
esta autora pues tiene muchísimo éxito comercial, ¿no? Tipo Stephen King, no tanto, pero parecido a Stephen King, ¿no? Y me parece que en su novela hace una síntesis muy buena de todos los elementos de la literatura de terror. La ambientación de la naturaleza hostil y de la casa embrujada, porque introduce los dos elementos, es fantástica. El uso de los arquetipos, en este caso de los fantasmas, es alucinante también. Lo que pasa es que le falla, desde mi punto de vista, la voz narrativa. Utiliza una primera persona que es poco creíble y que a lo mejor un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, hubiera solucionado mejor esta fantástica, por otro lado, historia de terror en la que, ya digo, están pues todos los elementos, desde la habitación a la que da miedito entrar, ruidos por la noche, cosas que se mueven, el perro que pega el hocico a la puerta, y está muy bien. Hay una versión de Teleplay y para la televisión inglesa de los años 80, muy difícil de conseguir, pero que si tenéis la oportunidad de ver, a mí me parece que es bastante mejor que la novela. Y luego hace poco, hace 8 o 9 años, hicieron una versión cinematográfica así pues con mucha pompa y tal igual, pero que no es buena. Y bueno, pues por otro lado, poner ya un poco punto final a toda esta historia de terror que os estoy contando, ¿no? Pues comentando simplemente que a lo mejor lo más terrorífico que hay es la incertidumbre del futuro, ¿no? Y el futuro muchas veces se convierte en un auténtico terror, ¿no? No para nosotros a lo mejor en este momento, pero sí para mucha gente en muchos momentos, qué es lo que va a ser de ellos en el corto o en el medio plazo, puede ser a lo mejor lo más terrorífico. Y bueno, pues con esto yo termino ya. No sé si queréis que comentemos alguno de los puntos o que hablemos de alguna otra cosa, pero tampoco quiero bueno, pues centrar mucho más la conversación.